El 14 de agosto de 1847, los registros de la plantación del distrito de Beaufort, en Carolina del Sur, documentaron un incidente que las autoridades intentarían posteriormente borrar de todos los archivos históricos. Una mujer que medía 2 metros y 18 centímetros, comprada por la asombrosa suma de $3.000, mató a 6 capataces en una sola noche usando únicamente las cadenas destinadas a retenerla. El Charleston Medical Journal mencionó brevemente su autopsia antes de que la página fuera arrancada de todas las copias supervivientes, y 3 testigos que declararon en la investigación posterior desaparecieron en un plazo de 18 meses. Durante más de un siglo, los descendientes de las familias implicadas se negaron a hablar de lo ocurrido en Riverton Hall, pero cartas y facturas de venta descubiertas recientemente revelan una historia tan perturbadora que desafía todo lo que entendemos sobre la resistencia humana, la venganza calculada y hasta dónde puede llegar la gente para preservar terribles secretos. Antes de continuar con la historia de la mujer conocida solo como Tall Sarah, en los documentos que han sobrevivido, quiero preguntarte algo. Este canal está dedicado a descubrir los rincones más oscuros de la historia estadounidense, las historias que fueron deliberadamente ocultas, las verdades demasiado incómodas para ser reconocidas. Si historias como esta te importan, presiona el botón de suscribirte ahora mismo. Y tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos escuchas? Escribe tu estado o ciudad en los comentarios. Saber dónde está ubicada nuestra audiencia nos ayuda a descubrir más misterios regionales como este. Ahora volvamos al distrito de Beaufort en 1847, donde ocurrió algo que atormentaría a toda una comunidad durante generaciones. Los documentos que sobrevivieron nos cuentan esto. Ella llegó encadenada con grilletes especialmente forjados en una herrería de Charleston. Cada eslabón tenía el doble de grosor que las restricciones estándar. El distrito de Beaufort, en 1847, ocupaba una posición peculiar dentro de la rígida jerarquía social de Carolina del Sur. El algodón de las islas del mar de la región había generado fortunas para familias cuyos nombres aparecían en las páginas sociales de Charleston. Sin embargo, esas mismas familias vivían en ansiedad constante por mantener el control sobre poblaciones que las superaban en número 10-1. Riverton Hall, situada a unos 11 kilómetros tierra adentro desde las haciendas costeras, pertenecía a la familia Grayson, específicamente a Marcus Grayson, un hombre cuya reputación por su eficiencia en la gestión de plantaciones le había ganado consultas desde lugares tan lejanos como Mississippi. La plantación Grayson difería de sus vecinas en un aspecto significativo. Marcus había heredado la propiedad de su tío en 1843, con instrucciones de modernizar las operaciones y maximizar la producción. Esto significaba experimentar con la rotación de cultivos, técnicas agrícolas importadas del Caribe y, lo más controvertido, un enfoque sistemático en la gestión laboral que otros hacendados comentaban en voz baja en el bar del Planters Hotel. Marcus llevaba registros meticulosos, medía todo: las horas trabajadas, la comida consumida, los castigos aplicados, incluso las dimensiones exactas de los dormitorios donde dormían los trabajadores esclavizados. Sus libros contables, preservados en los archivos de la South Carolina Historical Society, bajo acceso restringido, revelan una mente obsesionada con el control y la optimización. Riverton Hall en sí se extendía por unas 800 acres de tierras de algodón de primera calidad, bordeadas al este por los pantanosos afluentes del río Combe y al oeste por un denso bosque marítimo que los lugareños evitaban después del anochecer. La casa principal, una estructura de 2 pisos con columnas dóricas importadas de Italia, se alzaba sobre una leve colina con vista a los campos. Detrás, dispuestos con precisión geométrica, estaban los edificios de trabajo: la casa del algodón, el molino, la fragua,
las habitaciones de los capataces y más atrás, apenas visibles desde la casa principal, las 2 hileras de cabañas que albergaban a 127 personas esclavizadas. En enero de 1847, Marcus empleaba a 4 capataces, cada uno asignado a sectores específicos de la operación. El capataz principal, un virginiano llamado Tobias Finch, había trabajado en seguridad de plantaciones durante 12 años y se enorgullecía de no haber perdido nunca a una sola persona por fuga. Bajo Finch trabajaban 3 hombres más jóvenes, Nathaniel Huxley de Georgia, Samuel Crenshaw de Carolina del Norte y un hombre local llamado Robert Vernon, cuya familia había trabajado las tierras del distrito de Beaufort durante 3 generaciones. Juntos, estos 4 hombres mantenían el orden mediante una combinación de vigilancia rutinaria y demostraciones calculadas de autoridad que Marcus llamaba disciplina preventiva en su correspondencia. El sistema había funcionado sin problemas durante 4 años. Entonces, en julio de 1847, Marcus recibió una carta de su agente en Charleston, un hombre llamado Edmund Latimore, especializado en adquisiciones inusuales. La carta, ahora conservada en los papeles de la familia Grayson en la Universidad de Carolina del Sur, describía una oportunidad que podría interesar a un hacendado con las inclinaciones progresistas de Marcus. Una mujer de proporciones y fuerza físicas notables se había puesto a la venta a través de la liquidación de la herencia de un hacendado virginiano fallecido. Medía más de 2 metros de altura, poseía una musculatura inusual y, según la carta, había resultado difícil de controlar en su ubicación anterior. La finca de Virginia quería deshacerse de ella rápida y discretamente. El precio solicitado, $3,000, más del triple del costo de un trabajador de campo de primera categoría. Marcus discutió la compra con Finch durante la cena del 18 de julio. La reacción del capataz, registrada en el diario de Marcus, fue cautelosa. Semejante espécimen podría causar más problemas que beneficios. Finch, según se informa, dijo: «Las anomalías físicas suelen correlacionarse con deficiencias mentales o temperamentos incontrolables». Pero Marcus veía oportunidad donde Finch veía riesgo. Una mujer de ese tamaño podría revolucionar la productividad del campo. Podría servir como ejemplo de una gestión adecuada, prueba de que el enfoque sistemático de Marcus podía manejar incluso los casos más desafiantes. El 23 de julio, Marcus viajó a Charleston para inspeccionar personalmente a la mujer. Lo que vio lo convenció. Medía 2 metros y 18 centímetros, con una estructura ósea que la documentación médica adjunta describía como una variante congoide, de densidad excepcional y un peso estimado entre 109 y 118 kilos. Sus hombros eran más anchos que los de la mayoría de los hombres, y sus manos lo bastante grandes como para sostener un cráneo humano. Pero lo que más impresionó a Marcus, según la entrada de su diario de esa noche, fueron sus ojos. Alertas, calculadores, poseían una inteligencia que sugería una capacidad de observación y retención poco común. La compró en el acto, junto con las restricciones especiales que habían sido fabricadas para su transporte. La factura de venta, fechada el 24 de julio de 1847, la registra simplemente como Sarah, edad aproximada entre 28 y 32 años, altura inusual, nacida en Virginia, vendida tal cual, sin garantía de temperamento, sin apellido, sin historial familiar, sin registro de su trabajo previo ni de las circunstancias que llevaron a la finca de Virginia a querer venderla con tanta prisa y discreción. Llegó a Riverton Hall el 3 de agosto de 1847, transportada en un carro reforzado con laterales elevados para acomodar su estatura. Las cadenas que sujetaban sus muñecas y tobillos habían sido forjadas específicamente para sus medidas. Cada grillete tenía 10 centímetros de ancho. Cada eslabón era tan grueso como el pulgar de un hombre, y todo el conjunto pesaba alrededor de 18 kilos. Marcus había ordenado medidas de seguridad adicionales.
una cama de carro con paredes altas, 2 guardias armados a los costados y la instrucción estricta de no liberarla de las cadenas hasta que se prepararan las instalaciones adecuadas en Riverton Hall. Las demás personas esclavizadas en Riverton Hall ya habían oído rumores sobre su llegada desde hacía días. La noticia se había propagado por los barracones con una eficiencia peculiar que Marcus nunca llegó a comprender, pese a sus intentos de controlar el flujo de información. Cuando el carro apareció a la vista, todos los que no estaban trabajando activamente en el campo encontraron alguna excusa para situarse dentro del alcance visual del patio principal. Lo que vieron los perturbó de una forma que iba más allá de su tamaño físico. Una mujer llamada Dina, mencionada en los registros, declaró más tarde: «Nos miraba como si estuviera contando, como si estuviera midiendo algo que nosotros no podíamos ver». Otro, un hombre llamado Júpiter que trabajaba en los establos, dijo: «Su rostro no mostraba miedo, y eso me asustó más que si hubiera estado llorando o peleando. Parecía que estaba esperando algo». Marcus había ordenado la construcción de un área especial de contención en uno de los edificios de almacenamiento. Una habitación con puerta reforzada, ventana enrejada y un anillo montado en el suelo donde podían asegurarse sus cadenas. Finch objetó el lugar, argumentando que estaba demasiado cerca de los barracones regulares. Pero Marcus insistió. Quería que los demás esclavizados la vieran, que presenciaran el manejo adecuado incluso del caso más desafiante. Creía que serviría tanto de demostración como de advertencia. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. Sara fue alimentada 2 veces al día. Se le permitió un movimiento limitado dentro de su habitación asegurada y fue sometida a lo que Marcus llamaba evaluación observacional. Finch y sus hombres se turnaban para observarla a través de la ventana enrejada, anotando su comportamiento, sus respuestas a las órdenes y sus capacidades físicas. Marcus la visitaba personalmente cada mañana, acompañado por el Dr. Samuel Pritchard, el médico local que mantenía una práctica secundaria en gestión sanitaria de plantaciones y había mostrado interés científico en examinar a alguien con las proporciones inusuales de Sara. Las notas del Dr. Pritchard, descubiertas en 1962 en el sótano del demolido Charleston Medical College, ofrecen detalles inquietantes. Midió su cráneo, sus extremidades, su densidad ósea. Probó su fuerza haciendo que sujetara barras metálicas mientras él aplicaba peso. Notó que su pulso permanecía constante incluso bajo estrés, que su respiración nunca se agitaba y que soportaba el dolor con un estoicismo que sugería un umbral de dolor fuera de lo común o una disciplina mental extraordinaria. Pero lo que más perturbó a Pritchard, según sus notas privadas, fue su silencio. Nunca habló. Nunca gritó durante los exámenes, nunca respondió a preguntas en inglés, ni al poco francés que Pritchard intentó usar. Simplemente observaba. Sus ojos seguían cada movimiento en la habitación, su expresión permanecía neutral, salvo por momentos en que Pritchard juró detectar algo calculador, casi matemático, en la forma en que estudiaba las bisagras de la puerta y los anclajes de las cadenas. El 4.º día, el 7 de agosto, Marcus decidió que estaba lista para integrarse en el horario de trabajo. Instruyó a Finch para que le colocara las restricciones estándar de campo, cadenas más ligeras que permitían el trabajo pero impedían correr, y la asignó a la recolección de algodón bajo la supervisión de Nathaniel Huxley, encargado de los equipos del campo occidental. Lo que ocurrió después se convertiría en tema de relatos contradictorios en los testimonios posteriores. La versión de Huxley, presentada ante el magistrado 2 semanas después, afirmaba que Sara lo había atacado sin provocación cuando él intentó ajustar sus cadenas. Pero el testimonio de 3 trabajadores esclavizados de ese campo, recogido únicamente porque las autoridades investigadoras necesitaban establecer una línea de tiempo, contó una historia diferente.
Describieron cómo Huxley había ordenado a Sarah arrodillarse para ajustar la cadena, cómo ella había obedecido sin resistencia, y cómo Huxley luego la golpeó en la cara con su látigo enrollado, no como castigo por una falta, sino como lo que él llamó establecer el entendimiento correcto desde el principio. Sarah no reaccionó, no gritó, no se estremeció, ni mostró señal alguna de que el golpe hubiera surtido efecto. Ella simplemente había seguido arrodillada, con la mirada fija en el rostro de Huxley, sin que su expresión cambiara. Esa falta de reacción, al parecer, había alterado a Huxley, quien la golpeó de nuevo con más fuerza, haciéndole sangrar el labio. Aún así, nada. Ningún sonido, ningún movimiento, ninguna emoción visible en su rostro. Fue Huxley quien cedió primero. Según el testimonio, dio un paso atrás, con la mano temblando levemente, y le ordenó ponerse de pie y comenzar a trabajar. Ella se alzó hasta su altura total, superando a Huxley por más de 30 centímetros, y se dirigió hacia las hileras de algodón sin pronunciar palabra. El resto del día trabajó con una eficiencia mecánica, recogiendo algodón a un ritmo que igualaba al de 3 trabajadores normales, sin detenerse, sin descansar, con el tintinear rítmico de sus cadenas acompañando cada movimiento entre las filas. Aquella noche, después de que las cuadrillas regresaran a sus barracones y se distribuyera la cena, Finch tomó una decisión que cambiaría todo lo que ocurriría después. Ordenó a sus 3 capataces subordinados que se unieran a él para llevar a cabo lo que denominó una sesión de orientación integral con Sarah. El propósito declarado, registrado en el diario de Finch, era establecer expectativas de comportamiento claras y demostrar las consecuencias de la resistencia o la desobediencia. La sesión fue programada para las 9:00 p.m. en la sala de retención de Sarah, una vez que el resto de la población esclavizada hubiera sido encerrada en sus barracones. Marcus Grayson afirmaría más tarde que no había sido informado de la sesión con antelación, aunque cartas halladas en su escritorio sugerían lo contrario. Lo cierto es que, aproximadamente a las 8:45 p.m. del 7 de agosto de 1847, Finch, Huxley, Crenshaw y Vernon se reunieron frente al edificio de almacenamiento donde Sarah estaba retenida. Cada hombre llevaba los instrumentos de su oficio: látigos, garrotes, correas de cuero y, en el caso de Finch, un conjunto de dispositivos de hierro llamados tornos de pulgar, técnicamente ilegales en Carolina del Sur, pero ampliamente utilizados en sesiones de disciplina privada. 2 hombres esclavizados, Júpiter, de los establos, y otro llamado Abraham, que trabajaba en la casa del algodón, fueron ordenados a hacer guardia fuera del edificio, con la instrucción de impedir que alguien se acercara. Ambos declararían después que habían sido colocados deliberadamente fuera del alcance visual directo de la ventana enrejada, pero lo bastante cerca para oír lo que ocurría dentro. Lo que escucharon durante la siguiente hora los perseguiría por el resto de sus vidas, aunque les costó ponerlo en palabras coherentes. Según su testimonio, la sesión comenzó con el sonido de cadenas que tintineaban, seguido por la voz de Finch dando órdenes. Luego vinieron los impactos, el chasquido del cuero contra la carne, el golpe seco de la madera sobre el músculo, el sonido metálico de las restricciones siendo ajustadas. Pero lo que más perturbó a ambos hombres fue la ausencia de los sonidos que esperaban. Ningún grito, ningún ruego, ningún llanto, nada de Sarah. Solo el ritmo de los castigos aplicados y, de vez en cuando, las voces de los capataces, aunque ni Júpiter ni Abraham pudieron distinguir las palabras. Esto continuó durante unos 40 minutos. Luego, la naturaleza de los sonidos cambió. Abraham lo describió en su testimonio como las cadenas empezando a moverse distinto, más rápido, y las voces de los hombres volviéndose más fuertes, no enojadas, sino algo diferente,
algo que me revolvió el estómago. Júpiter dijo que los sonidos le recordaron al momento en que uno sacrifica a un cerdo y éste, sabiendo lo que viene, empieza a forcejear. Ambos coincidieron en el instante exacto en que todo cambió. Oyeron a Finch gritar: «¡Sujétenla!», seguido de un sonido que Júpiter describió como metal gritando y que Abraham comparó con el ancla de un barco partiéndose en medio de una tormenta. Luego vinieron los sonidos de algo pesado cortando el aire, impactos contra carne y hueso, las voces de los hombres alzadas en auténtico terror, y debajo de todo eso, por primera vez desde su llegada a Riverton Hall, Sarah emitió un sonido. No fue un grito ni un llanto, sino una vocalización baja, prolongada, que ninguno de los dos hombres supo describir con precisión, salvo que les erizó el vello de los brazos y les hizo querer huir pese a las consecuencias. El caos duró quizá 2 minutos. 2 minutos de golpes, de muebles rompiéndose, de hombres gritando órdenes que no eran obedecidas, y de aquel terrible sonido sostenido de Sarah, hasta que llegó el silencio. Un silencio total, absoluto, que ambos hombres dirían después era aún peor que el ruido que lo precedió. Júpiter y Abraham permanecieron inmóviles frente al edificio, sin atreverse a mirar por la ventana ni acercarse a la puerta, paralizados por las implicaciones de lo que habían oído y de lo que aquel silencio podría significar. Se quedaron allí tal vez 5 minutos, aunque ambos admitieron que el tiempo se volvió irreal antes de que la puerta se abriera desde dentro. Sarah salió, aún encadenada, pero con unos 2 metros de cadena suelta en las manos, los eslabones finales goteando algo oscuro que reflejaba la luz de la luna. Respiraba con fuerza. La primera vez que alguno de los dos la veía mostrar esfuerzo físico. Y su vestido de prisionera estaba rasgado y manchado. Miró a ambos hombres con una expresión que Abraham luego intentó describir. No era ira ni miedo, solo vacío, como si algo se hubiera ido de ella y otra cosa hubiera tomado su lugar. Pasó junto a ellos sin decir palabra, caminando hacia el sendero principal que atravesaba los terrenos de la plantación. Su paso era firme, medido, y a pesar de los 18 kilos de cadenas que aún llevaba, se movía con una fluidez que contradecía su tamaño. Júpiter y Abraham la observaron alejarse. Ninguno se atrevió a detenerla. Ninguno quiso mirar por la puerta abierta para ver lo que había dejado atrás. Fue Abraham quien finalmente reunió el valor para acercarse y asomarse al interior, aunque más tarde diría que fue la peor decisión de su vida. La sala de retención, de unos 3,5 por 4,5 metros, parecía el escenario de algo masivo y violento, ocurrido en un espacio demasiado reducido. El anillo de hierro fijado al suelo, donde habían estado aseguradas las cadenas de Sarah, había sido arrancado completamente de las tablas, dejando la madera astillada hacia arriba. Los muebles que había en la habitación, una mesa pequeña y 2 sillas, se habían reducido a fragmentos esparcidos por el piso, y allí, en distintas posiciones alrededor de la sala, yacían Finch, Hawksley, Crenshaw y Vernon. Abraham no entró. No necesitó hacerlo. Incluso desde la puerta, a la tenue luz de una sola lámpara de aceite que de algún modo seguía encendida tras todo lo ocurrido, podía ver lo suficiente para saber que los 4 hombres estaban muertos. La naturaleza específica de sus heridas sería documentada más tarde por el Dr. Pritchard y el magistrado examinador, pero Abraham solo anotó que parecía como si hubieran sido golpeados por algo más pesado de lo que cualquier ser humano podría blandir, y más veces de las que uno podría contar. Retrocedió de la puerta, miró a Júpiter y solo dijo: «Tenemos que despertar al señor Grayson». Pero Sarah no estaba huyendo. Caminaba metódicamente por los terrenos de la plantación, siguiendo el camino principal hacia los barracones donde los demás esclavizados estaban encerrados por la noche.
Varias personas, despertadas por los ruidos del disturbio anterior, la vieron pasar desde las ventanas de sus cabañas. Una mujer llamada Rachel, citada en los registros, testificó más tarde que Sarah se movía como si tuviera un destino específico, como si caminara hacia algo que había planeado durante mucho tiempo. Sarah se detuvo frente al edificio donde se encontraba la fragua de la plantación. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no fue un obstáculo. Usando la cadena aún unida a sus grilletes, rompió el candado con 3 golpes medidos y entró. Los que observaban desde las cabañas cercanas podían ver su silueta moviéndose en la oscuridad, oír el sonido de metal contra metal y ver chispas ocasionales provenientes del área de la fragua. Permaneció adentro unos 15 minutos. Cuando salió, las cadenas que le ataban las muñecas y los tobillos ya no estaban. En su lugar, llevaba herramientas, un martillo, un cincel y algo que parecía una barra para hacer palanca, y caminaba hacia el edificio de almacenamiento que servía como cárcel para los esclavizados considerados problemáticos, en espera de ser vendidos o enviados a condiciones de trabajo más duras. Ese edificio, construido con vigas pesadas, puerta reforzada y sin ventanas, albergaba esa noche a 3 personas, 2 hombres que habían intentado escapar el mes anterior y una mujer que había peleado con un capataz. Sarah se acercó a la puerta y, usando las herramientas que había tomado de la fragua, comenzó a desmontar el mecanismo de la cerradura. Tardó unos 5 minutos. 5 minutos durante los cuales cada vez más personas despertaban en los barracones y observaban desde sus ventanas, sin entender del todo lo que estaban presenciando, pero sintiendo que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder que regía sus vidas. Cuando la puerta se abrió, los 3 prisioneros salieron, parpadeando bajo la luz de la luna. Sarah no les habló, ni los reconoció más allá de un simple gesto hacia el bosque que bordeaba el extremo occidental de la plantación. Ellos se quedaron inmóviles por un momento, claramente aterrados ante las posibles consecuencias de aceptar lo que ella les ofrecía. Luego los 3 corrieron hacia la línea de árboles y desaparecieron en la oscuridad. Sarah no los siguió. En cambio, se volvió y comenzó a caminar hacia la casa principal. Para ese momento, aproximadamente 30 minutos después de que Abraham descubriera los cuerpos en la sala de contención, Marcus Grayson ya había sido despertado y había enviado jinetes a buscar al magistrado y al doctor Pritchard. Pero antes de que llegara ninguna autoridad, mientras Marcus se atrincheraba en su casa con su esposa, sus 3 hijos y su rifle de caza cargado, Sarah llegó a los escalones frontales de la residencia principal de Riverton Hall. No intentó entrar, ni hizo amenazas o demandas. Según el testimonio de los esclavizados que presenciaron la escena desde distintos puntos de la plantación, ella se detuvo al pie de los escalones, su figura de más de 2 metros claramente visible bajo las lámparas del porche, y simplemente esperó, observando la puerta con la misma expresión neutral que había inquietado a tantos durante su breve estancia en Riverton Hall. Permaneció allí durante 2 horas, inmóvil, mientras los jinetes se perdían en la oscuridad en busca de ayuda. Siguió allí mientras los demás esclavizados, al darse cuenta de que no estaban siendo castigados por mirar, comenzaron a salir lentamente de sus barracones y formaron un semicírculo detrás de ella, sin unirse, pero tampoco oponiéndose, simplemente presenciando algo para lo cual ninguno tenía palabras. Se mantuvo allí mientras el amanecer empezaba a iluminar el cielo del este, y la magnitud de lo ocurrido se revelaba con la luz creciente. Cuando el magistrado finalmente llegó con las primeras luces del día, acompañado por 6 hombres armados y el doctor Pritchard, encontraron a Sarah aún de pie al pie de los escalones de la casa principal, rodeada ahora por más de 70 esclavizados que se habían reunido durante la noche, todos en silencio, todos observando.
El magistrado describió más tarde la escena en su informe oficial como perturbadora por sus implicaciones y su apariencia organizada, sugiriendo premeditación más que una revuelta espontánea. Sarah no ofreció resistencia cuando los hombres armados se le acercaron con grilletes reforzados. Permitió que la encadenaran, nuevas cadenas, más pesadas que las anteriores, que requerían 3 hombres para cargarlas, y que la condujeran hacia un carro especialmente preparado para su transporte. Solo miró hacia atrás una vez, mientras la llevaban, su mirada recorriendo la multitud reunida de esclavizados. Y varios testigos afirmarían más tarde que, en ese instante, vieron algo en su expresión que no supieron nombrar. No era triunfo ni satisfacción, sino quizás el reconocimiento de algo que había sido completado, o apenas comenzado. El carruaje abandonó Riverton Hall alrededor de las 7 de la mañana del 8 de agosto de 1847, llevando a Sarah rumbo a Charleston y al destino que la aguardaba en los procedimientos judiciales que seguirían. Detrás de ella, la plantación cayó en un caos controlado, mientras las autoridades comenzaban la sombría tarea de documentar la escena en la sala de contención, tomar testimonios y tratar de establecer una secuencia clara de los hechos que diera sentido a lo ocurrido durante aquellas horas oscuras. Las consecuencias inmediatas del 7 y 8 de agosto sacudieron a la clase de hacendados del distrito de Beaufort, mucho más allá de las muertes de los 4 capataces. En cuestión de días, Marcus Grayson se vio obligado a defender no solo su decisión de comprar a Sarah, sino todo su enfoque de gestión de la plantación, ante una investigación apresurada convocada por los hacendados vecinos y los magistrados del distrito. Las audiencias, celebradas en el Tribunal del Condado de Beaufort entre el 12 y el 18 de agosto, generaron cientos de páginas de testimonios que revelaron verdades incómodas sobre los métodos empleados en Riverton Hall y en operaciones similares de la región. El examen médico del Dr. Pritchard sobre los 4 capataces muertos, realizado el 8 de agosto y documentado con un detalle extenuante en su informe oficial, estableció hechos que inquietaron profundamente a toda la comunidad de hacendados. Los 4 hombres habían muerto por traumatismos contundentes, compatibles con haber sido golpeados repetidamente por un objeto pesado y metálico, concretamente las cadenas que habían sujetado las muñecas y los tobillos de Sarah. El patrón y la distribución de las heridas sugerían, según la opinión profesional de Pritchard, un ataque metódico y no frenético, con golpes dirigidos a producir la máxima incapacitación. Más inquietante aún, el examen de la ropa de los hombres y de la propia sala reveló evidencia que contradecía la versión oficial del ataque sin provocación. El diario privado de Pritchard, no descubierto hasta décadas después, fue más allá. Señalaba que los 4 hombres mostraban signos de esfuerzo físico reciente, compatibles con una actividad prolongada y extenuante, que sus manos tenían marcas de agarre y sujeción, y que la disposición de los cuerpos en la habitación indicaba una secuencia de eventos más compleja que una simple defensa de la prisionera. Concluyó en unas notas que claramente no estaban destinadas a publicarse que la evidencia física sugiere que los fallecidos participaron en una acción coordinada contra la prisionera antes de su respuesta defensiva, y que dicha acción se sostuvo durante un periodo suficiente para provocar una reacción extrema. Estas observaciones no se incluyeron en el informe oficial de Pritchard al comité de investigación. Años después, en una carta a un colega fechada en 1853, explicó esa omisión. Haber detallado plenamente las implicaciones de mis hallazgos habría abierto cuestiones que la clase hacendada del distrito no estaba preparada para afrontar respecto a los métodos empleados en la gestión de la propiedad humana. El orden social dependía de que ciertas verdades permanecieran sin examinar. La investigación se centró menos en las muertes de los 4 capataces
que se presentaron rápidamente como víctimas trágicas de una profesión inherentemente peligrosa, y más en la cuestión del estatus legal y el destino final de Sarah. La ley de Carolina del Sur en 1847 establecía normas claras para los esclavizados que mataran a personas blancas. Ejecución obligatoria, generalmente por ahorcamiento, llevada a cabo públicamente como advertencia. Pero el caso de Sarah presentaba complicaciones políticas que dificultaban aplicar la ley de forma simple. Primero, estaba el tema de los testimonios. Se escuchó a Júpiter y Abraham, quienes describieron lo que habían oído, pero no visto, y su testimonio planteó incómodas preguntas sobre lo que había estado ocurriendo en aquella sala antes de que las cadenas se rompieran. Varios magistrados sugirieron que si los capataces habían participado en actividades que excedían los límites de la disciplina legítima, y la evidencia lo insinuaba con fuerza, el estatus legal de las acciones de Sarah se volvía más ambiguo. Según la legislación estatal, incluso las personas esclavizadas conservaban un derecho limitado a la defensa propia frente a la violencia ilegal, aunque este principio raramente se invocaba. Segundo, estaba la cuestión económica. Marcus Grayson había pagado $3,000 por Sarah, una suma que representaba una inversión considerable y que se perdería por completo si era ejecutada. Grayson argumentó a través de su abogado que las muertes se debieron a procedimientos inadecuados de sujeción y no a una ferocidad inherente en Sarah, y que con una gestión adecuada aún podía ofrecer un trabajo valioso. Varios hacendados, preocupados por las implicaciones financieras que el caso podía tener para sus propias operaciones, respaldaron esta postura. Tercero, y lo más preocupante desde la perspectiva del tribunal, fue la reacción de la población esclavizada. En la semana posterior al incidente, no se registró un solo intento de fuga en Riverton Hall, algo inusual dada la confusión y la menor vigilancia, pero tampoco habían vuelto a sus ritmos normales de trabajo. Cumplían sus tareas asignadas con eficiencia mecánica, pero sin los gestos de sumisión y deferencia que solían caracterizar la vida diaria en la plantación. Varios capataces de propiedades vecinas informaron de cambios similares en el comportamiento de sus propios esclavizados, a medida que las noticias sobre las acciones de Sarah se difundían por las redes de comunicación que los hacendados nunca lograron comprender ni controlar. La investigación concluyó el 18 de agosto con un veredicto de compromiso que no satisfizo a nadie, pero evitó las peores consecuencias políticas y económicas para todos los implicados. Sarah no sería ejecutada de inmediato, sino retenida bajo custodia segura a la espera de una evaluación adicional de su estado mental y su capacidad de rehabilitación. Marcus Grayson perdería su inversión. Sarah pasaría a ser considerada propiedad del Estado, pero no enfrentaría cargos por supervisión inadecuada, ni por las muertes de los capataces. Las familias de los 4 hombres muertos recibirían una compensación proveniente de un fondo establecido por contribución colectiva de los hacendados del distrito, y los detalles específicos de lo ocurrido en la sala de contención serían clasificados como sensibles para la seguridad en curso y excluidos de los registros judiciales públicos. Sarah estuvo presente solo un día durante las audiencias de la investigación, el 13 de agosto, cuando los magistrados insistieron en verla personalmente para evaluar su estado mental y físico. Fue trasladada desde la cárcel de Charleston, donde se encontraba en una celda especialmente reforzada, y llevada al tribunal bajo estricta vigilancia. Los periódicos de la época, The Charleston Mercury y el Buffet Republican, describieron la escena con un lenguaje que revela la profunda inquietud que su presencia provocó. La mujer se presentó ante los magistrados reunidos sin mostrar ni desafío ni sumisión en su porte, escribió el corresponsal del Mercury. Posee proporciones verdaderamente extraordinarias, y su silencio durante todo el interrogatorio, no quiso o no pudo hablar, ni siquiera cuando se le dirigió directamente la palabra.
creó una atmósfera de profunda incomodidad en la sala. Varios caballeros presentes comentaron después que nunca habían sentido una presencia humana tan perturbadora en su opacidad, como si uno mirara una puerta detrás de la cual residía un conocimiento terrible, pero al que no podía acceder. El doctor Pritchard, llamado a ofrecer una evaluación profesional del estado mental de Sarah, presentó un testimonio que evitó cuidadosamente cualquier conclusión que pudiera llevar a una ejecución inmediata. La describió como mentalmente sana, pero selectivamente muda, posiblemente a causa de un trauma experimentado antes de su llegada al distrito. Señaló que su examen físico mostraba evidencia de cicatrices extensas, compatibles con castigos o sujeciones crónicas durante años, y que su estructura ósea sugería una anomalía genética o una exposición temprana a condiciones que promovieron un crecimiento inusual. Lo que Pritchard no incluyó en su testimonio oficial, pero sí en su diario personal, fue su convicción privada de que Sarah no era incapaz de hablar, sino que elegía el silencio como una forma de control, que comprendía todo lo que se decía a su alrededor y tomaba decisiones calculadas sobre cuándo y si responder. Durante su examen, intentó varias tácticas para provocar una reacción verbal, incluyendo estímulos de dolor repentino y preguntas inesperadas. En cada caso, Sarah mantuvo su silencio, mientras sus ojos seguían sus movimientos con una precisión inquietante y un aparente interés analítico en sus métodos. Tras la conclusión de la investigación, Sarah fue devuelta a Charleston y alojada en una instalación segura usada normalmente para personas esclavizadas en espera de venta o transporte. Los magistrados de la ciudad se enfrentaban a una pregunta difícil: ¿qué hacer con una persona que no podía ser ejecutada legalmente sin reabrir cuestiones incómodas, pero que tampoco podía ser devuelta a propiedad privada debido a la responsabilidad que representaba? La solución a la que llegaron resultaría determinante para su destino durante los siguientes 3 años. Sarah fue designada propiedad del Estado, pendiente de asignación a trabajo seguro y apropiado. En términos prácticos, esto significaba que podía ser arrendada a proyectos gubernamentales que requirieran trabajo pesado, pero que contaran con las medidas de seguridad especializadas que su caso exigía. Durante los 3 años siguientes, fue trasladada entre varios de estos destinos: una cantera de piedra cerca de Columbia, una planta procesadora de arroz cerca de Georgetown, un proyecto ferroviario en el interior y, brevemente, una operación minera estatal en las tierras altas. Los registros de estas asignaciones son fragmentarios y a menudo contradictorios, pero de la documentación que sobrevivió surgen ciertos patrones. Sarah realizaba su labor a ritmos que superaban ampliamente las expectativas normales. Un capataz del proyecto ferroviario estimó que completaba en 8 horas lo que normalmente requería entre 12 y 16 horas de trabajo de un equipo completo. Mantuvo su silencio, salvo en raras ocasiones en que la comunicación directa era necesaria por motivos de seguridad o coordinación, momento en el que hablaba en monosílabos. Su voz, según los testigos, era sorprendentemente suave para su tamaño, con un acento que sugería origen en Virginia o Maryland. Más significativo aún, en cada instalación donde fue retenida, se implementaron medidas de seguridad cada vez más elaboradas tras incidentes iniciales que demostraron que era no solo extremadamente fuerte, sino alarmantemente metódica en la observación de su entorno. En la cantera, se descubrió que había aflojado los pernos que sujetaban el anillo de sujeción de su cadena durante semanas, no intentando escapar, sino aparentemente probando la resistencia de la construcción. En la planta de arroz, se supo que había elaborado un detallado mapa mental del edificio y sus rutinas, algo que solo se hizo evidente cuando ayudó a coordinar la respuesta a un incendio de una forma que sugería que había previsto múltiples escenarios de antemano. En el sitio ferroviario,
Los trabajadores informaron que estudiaba las técnicas de construcción de puentes y estructuras con una intensidad que incomodaba a los supervisores, aunque nunca intentó sabotaje ni fuga. Cada incidente derivó en restricciones más estrictas, cadenas más pesadas y revisiones más frecuentes. Y aún así, Sarah se adaptaba a cada nueva medida con una paciencia inquietante, como si simplemente reuniera información sobre sistemas de contención cada vez más sofisticados, sin intención inmediata de ponerlos a prueba. Mientras tanto, en Charleston, el impacto a largo plazo del incidente de Riverton Hall seguía propagándose a través de la estructura social del distrito. Marcus Grayson, financieramente arruinado por la pérdida de su inversión y socialmente manchado por su asociación con el desastre, vendió Riverton Hall en 1849 y se mudó con su familia a Alabama, donde intentó reconstruir su reputación. La plantación pasó rápidamente por manos de dos propietarios antes de ser adquirida, en 1851, por un consorcio que la convirtió principalmente en un campo de cultivo de arroz e implementó prácticas de gestión que contrastaban deliberadamente con el enfoque sistemático de Grayson. Si esto representaba una reforma genuina o simplemente un encubrimiento más cuidadoso de los mismos métodos, siguió siendo motivo de debate entre la comunidad esclavizada. Los 4 capataces muertos se convirtieron en una especie de advertencia en ciertos círculos. Algunos los usaron como argumento a favor de una selección y capacitación más cuidadosa del personal de seguridad de las plantaciones. Otros, como prueba de que ciertas prácticas de control, aunque efectivas a corto plazo, implicaban riesgos insostenibles. La viuda de Finch recibió la mayor parte del fondo de compensación y lo utilizó para regresar a la casa de su familia en Virginia. Las familias de Huxley, Crenshaw y Vernon permanecieron en el distrito de Beaufort, aunque evitaban hablar del incidente con detalles, refiriéndose a él solo de manera indirecta como el problema en la hacienda de Grayson, en las raras ocasiones en que el tema surgía en conversación. Entre la comunidad esclavizada de la región, Sarah se transformó en algo más complejo que una simple heroína popular. Circularon historias sobre ella, algunas precisas, muchas exageradas o completamente inventadas. Pero el tono de esas historias variaba según quién las contara y en qué contexto. Algunos hablaban de ella con algo cercano a la reverencia, como alguien que había hecho lo que la mayoría solo podía imaginar. Otros expresaban una ambivalencia profunda, señalando que sus actos habían provocado un aumento en las medidas de seguridad y en la vigilancia en todo el distrito, haciendo la vida diaria más difícil y restringida para todos. Y otros la consideraban una advertencia sobre el costo de la resistencia. Recordaban que, a pesar de haber matado a 4 capataces, seguía en cautiverio, sometida a condiciones aún más duras que las que soportaba la mayoría. Las 3 personas que Sarah liberó del edificio de castigo aquella noche de agosto de 1847, 2 hombres y una mujer, lograron alcanzar territorio libre, según los relatos que más tarde circularon a través de la red del ferrocarril subterráneo. Sus testimonios, registrados años después en Canadá y Ohio, ofrecieron algunas de las descripciones más detalladas de la presencia física y el comportamiento de Sarah. Los 3 enfatizaron su silencio y la sensación de inevitabilidad que parecía acompañarla, como si estuviera ejecutando una secuencia que había planificado mucho tiempo atrás. Uno de los hombres la describió así: era como ver acercarse una tormenta. Sabías que algo poderoso venía, pero no podías detenerlo ni entenderlo, solo presenciarlo. En 1850, una revista médica publicó un breve artículo titulado «Observaciones sobre anomalías físicas en la raza negra», firmado anónimamente pero claramente basado en el examen del Dr. Pritchard a Sarah. El artículo, que afirmaba describir varios casos de desarrollo físico inusual,
dedicaba 3 párrafos a una mujer de estatura y densidad ósea excepcionales examinada en la costa de Carolina del Sur, y especulaba sobre los factores hereditarios y ambientales que podrían producir tal variación. La publicación provocó críticas de algunos médicos que cuestionaron la conveniencia de divulgar hallazgos que pudieran usarse para apoyar teorías de clasificación y jerarquía racial. El editor defendió la publicación por motivos científicos, aunque aceptó omitir el nombre y la ubicación específica del sujeto para proteger a las partes implicadas. Fue este artículo el que atrajo la atención del Dr. Franklin L. Hayes, un médico y anatomista con sede en Augusta, Georgia, que había desarrollado un interés particular en lo que llamaba extremos fisiológicos dentro de las poblaciones esclavizadas. Hayes había publicado varios trabajos argumentando que tales extremos representaban datos valiosos para comprender la variación humana y que la población esclavizada ofrecía una oportunidad sin precedentes para un estudio sistemático que no debía desaprovecharse. Su interés en Sarah no era humanitario, sino científico. La veía como un espécimen potencialmente único cuya estructura anatómica podía revelar principios aplicables a teorías más amplias sobre la raza, el desarrollo y las capacidades humanas. A principios de 1851, Hayes escribió a las autoridades de Carolina del Sur, proponiendo que Sarah fuera trasladada a su centro en Augusta para un estudio médico exhaustivo. Su carta, preservada en el Departamento de Archivos e Historia del Estado, delineaba un plan detallado de investigación sistemática de sus capacidades físicas y mentales bajo condiciones controladas, con resultados destinados a publicarse en la literatura médica y posiblemente presentarse en la próxima conferencia de la Asociación Médica Americana. Ofrecía cubrir todos los gastos de su manutención durante el período de estudio y sugería que los hallazgos podrían tener aplicaciones prácticas para la gestión de plantaciones y la optimización laboral. La propuesta generó un intenso debate entre los funcionarios estatales. Algunos vieron mérito en los argumentos científicos de Hayes y apreciaron que su oferta aliviaría al Estado del costo continuo y de las preocupaciones de seguridad asociadas con mantener a Sarah bajo custodia. Algunos cuestionaron si el estudio no serviría simplemente para que Hayes se beneficiara con la publicación, mientras exponía a Carolina del Sur a una atención renovada sobre un incidente que muchos preferían olvidar. La comunidad esclavizada, en la medida en que las noticias de la propuesta se difundieron por las redes informales de comunicación, reaccionó con profunda desconfianza, viendo en los planes de Hayes algo más siniestro que una simple investigación científica. La decisión sobre su propuesta aún estaba en consideración cuando ocurrió un suceso que forzó la situación y, en última instancia, determinó el destino de Sarah. La noche del 17 de marzo de 1851, en la mina estatal de hierro cerca de Newberry, donde Sarah había estado asignada los últimos 4 meses, sucedió algo que jamás se explicaría del todo. A pesar de las exhaustivas investigaciones que siguieron durante meses, el misterio persistió. La mina, operada por el Estado, empleaba a unos 40 trabajadores esclavizados. Sarah trabajaba en el transporte de mineral, tarea que aprovechaba su fuerza excepcional y la mantenía en la superficie, bajo vigilancia. El guardia nocturno, Thomas Rutledge, declaró haber escuchado ruidos extraños alrededor de las 2 de la madrugada provenientes de la entrada de la mina. Al acercarse, encontró a Sarah allí, a pesar de que debía estar encerrada en sus barracones, sin cadenas, aunque todavía llevaba los grilletes, y sosteniendo un mazo, con el que había estado golpeando la viga principal que sostenía la entrada de la mina. Rutledge levantó su rifle y le ordenó soltar el martillo. Sarah se volvió hacia él con lo que describió como una calma perfecta, a pesar del arma apuntándole. Dejó el martillo en el suelo y comenzó a caminar lentamente hacia él. Cuando el guardia gritó que se detuviera, lo hizo, a unos 6 metros de distancia, y habló en oraciones completas por primera vez en los registros documentados.
Esa viga está agrietada, dijo con un inglés educado y acento de Virginia. La mina colapsará. Todos los que trabajen dentro por la mañana morirán. Estaba intentando marcarla para que la vieras. Cuando llegaron otros guardias, el supervisor, Gerard Kingsmore, examinó la viga y encontró una grieta significativa que probablemente habría causado un derrumbe catastrófico durante las operaciones del día siguiente. Sarah había salvado potencialmente múltiples vidas, pero también había escapado de sus restricciones y tomado herramientas sin permiso, acciones que normalmente merecían un castigo severo. La investigación reveló hechos inquietantes. Sarah había estado debilitando su mecanismo de sujeción de manera sistemática durante semanas, manipulando con paciencia las roscas de los pernos. Los trabajadores de la mina declararon que había hablado ocasionalmente con ellos, haciendo preguntas detalladas sobre la minería y la ingeniería estructural. Uno de ellos contó que Sarah pasó una comida entera preguntando sobre los sistemas de poleas de los carros mineros, como si quisiera aprender a construir uno ella misma. Estas revelaciones destrozaron la narrativa de que Sarah era mentalmente deficiente. Era altamente inteligente, observadora y capaz de planificar a largo plazo. Las autoridades estatales se enfrentaron a una elección imposible: castigarla por la violación de las normas, aunque hubiera evitado un desastre, transferirla a un régimen de seguridad aún más estricto, o aceptar la propuesta del Dr. Hayes y convertirla en el problema de otro. A fines de abril de 1851, eligieron lo último. Sarah fue transferida bajo custodia de Hayes en Augusta, bajo estrictas condiciones. Hayes asumiría plena responsabilidad por su seguridad y enviaría informes regulares a las autoridades de Carolina del Sur. Su instalación era un antiguo almacén convertido, equipado con celdas reforzadas y salas de examen. Durante casi 3 años, Hayes llevó a cabo lo que llamó un estudio integral de las características físicas y mentales de Sarah. Sus métodos, documentados en los diarios hallados tras su muerte en 1874, serían considerados inhumanos bajo cualquier estándar. Sometió a Sarah a una serie de pruebas físicas agotadoras, mediciones anatómicas invasivas, manipulaciones psicológicas y largos periodos de aislamiento, todo supuestamente con fines científicos. A lo largo de todo esto, Sarah mantuvo su patrón: silencio, excepto cuando hablar servía un propósito; cooperación física, pero resistencia psicológica; y observación constante de todo a su alrededor. Hayes se frustraba cada vez más con lo que llamó la negativa del sujeto a ofrecer respuestas espontáneas. Notó que Sarah parecía estudiarlo con la misma intensidad con la que él la estudiaba a ella, adaptando su comportamiento para minimizar los procedimientos invasivos. En septiembre de 1852, Hayes diseñó un experimento con rompecabezas mecánicos que debían resolverse en secuencia para abrir una puerta. Sarah los resolvió en la mitad del tiempo estimado, pero luego pasó más tiempo examinando cada mecanismo con detalle. Cuando Hayes le preguntó por qué, Sarah respondió: quería entenderlos por si alguna vez necesitaba construir uno. Aquello perturbó profundamente a Hayes. Si Sarah había pasado años aprendiendo cómo funcionaban los grilletes, las cerraduras y los sistemas de seguridad, en esencia había recibido una educación en las habilidades que la volvían más peligrosa. Para la primavera de 1854, Hayes observó que Sarah se había vuelto más comunicativa, iniciando conversaciones que superaban las respuestas mínimas necesarias. Comenzó a hacer preguntas sobre su investigación, sobre principios médicos, sobre anatomía y fisiología, en particular sobre qué puntos del cuerpo humano eran más vulnerables a las lesiones. Hayes se dio cuenta demasiado tarde de que ella estaba llevando a cabo su propio proyecto de investigación, con él como sujeto involuntario. En agosto de 1854, exactamente 7 años después de los sucesos de Riverton Hall,
Hayes invitó a 5 colegas médicos para que observaran a su sujeto de estudio. Entre los presentes estaban los doctores Pritchard, Latimore, Constantine, Thornhill y Mercer. Cuando Hayes intentó demostrar la tolerancia al dolor de Sarah mediante la provocación deliberada del sufrimiento, varios médicos presentes protestaron con firmeza. La discusión resultante generó tanta tensión que la demostración terminó antes de lo previsto. Al prepararse para marcharse, el doctor Pritchard le preguntó a Sarah si había sido bien tratada. Ella respondió con una calma asombrosa. El trato, doctor, es relativo a las expectativas. Yo no espero nada, y por eso nunca me decepciono. Aquella simple frase provocó un silencio profundo. Era, al mismo tiempo, una muestra de conciencia y una acusación implícita sobre su condición. A la mañana siguiente, Hayes llegó a su instalación y descubrió que Sarah había escapado durante la noche. Se había liberado de sus grilletes, atravesado varias puertas cerradas con llave y desaparecido. Lo que dejó atrás era aún más perturbador que la fuga misma. Los grilletes abiertos, con los mecanismos intactos pero desactivados. Un dibujo detallado del plano de las instalaciones de Hayes, con las funciones de cada habitación y las rutinas de los guardias, y una nota escrita con letra clara. La nota decía: Doctor Hayes, le agradezco la educación que me ha proporcionado, aunque no la educación que usted pretendía. Me enseñó cómo falla el cuerpo y dónde es vulnerable. Me enseñó cómo piensan los hombres cuando creen estar seguros y tener el control. Me enseñó paciencia al poner a prueba la mía. He decidido que mis lecciones están completas. Me voy hacia el norte. Si me persigue, usaré lo que me enseñó. Si me deja ir, nunca volverá a saber de mí. Elija sabiamente. Sarah. Hayes sostuvo la nota durante varios minutos antes de tomar una decisión que definiría su carrera. No informó de inmediato la fuga. En cambio, contactó a Pritchard y Latimore para pedir consejo. Su razonamiento era egoísta. Reportar el hecho expondría sus métodos cuestionables y dañaría su reputación. Además, estaba genuinamente aterrorizado por lo que Sarah podría hacer si era perseguida, considerando el conocimiento anatómico que él mismo le había transmitido sin intención. Los 3 médicos acordaron reportar la fuga, pero afirmaron que se debió a una simple falla de seguridad, omitiendo la nota y las circunstancias que demostraban la inteligencia y planificación de Sarah. Las autoridades locales fueron notificadas 2 días después. A pesar de las recompensas sustanciales y de los avisos publicados que describían su aspecto distintivo, no surgieron avistamientos creíbles. Una mujer de más de 2 metros simplemente había desaparecido. Y justo cuando parecía que todo había terminado, el misterio se profundizó. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros de la historia. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Descubramos juntos qué ocurrió con Sarah después de su desaparición en la noche. En 1856, 2 años después de su fuga, comenzaron a producirse hechos misteriosos en una comunidad agrícola de personas negras libres en el condado de Chester, Pensilvania. Los residentes informaron haber visto una figura alta moviéndose por los bosques que bordeaban sus granjas por la noche. Alguien que se desplazaba con un silencio sorprendente pese a su tamaño, nunca amenazante, pero siempre observando, como si estudiara los ritmos de la vida libre desde una distancia prudente. Luego comenzaron las interacciones más directas. Una nueva hoja de arado apareció en la granja de los Johnson la mañana siguiente a que la suya se rompiera. Herramientas de carpintería se materializaron en el taller de los Washington. Objetos de calidad, siempre dejados donde serían hallados, nunca con explicación. En 3 ocasiones, incendios en graneros fueron detectados y extinguidos antes de causar daños mayores,
y los testigos informaron haber visto una figura alta alejándose, no huyendo, sino caminando con propósito, como si hubiera cumplido una tarea necesaria. El líder de la comunidad, Isaiah Freeman, un herrero propietario de su granja y taller, comenzó a dejar mensajes escritos en los lugares donde la figura había sido vista. Sus notas expresaban curiosidad más que desconfianza, ofreciendo hospitalidad a alguien que parecía necesitar ayuda. Durante semanas, silencio. Luego, en octubre de 1856, Freeman encontró una respuesta escrita con carbón sobre corteza de abedul. No tengo intención de hacer daño a su comunidad. Estoy aprendiendo cómo viven las personas libres. Necesito entender antes de poder unirme. Permaneceré a distancia hasta saber que no traeré peligro a ustedes. Freeman y otros líderes debatieron el mensaje largamente, tratando de descifrar qué peligro temía traer la autora. Redactaron respuestas cuidadosas, pidiendo un encuentro directo para aclararlo. Los mensajes no obtuvieron respuesta inmediata, pero las observaciones continuaron. La figura alta aparecía en los márgenes de las reuniones comunitarias, observando pero nunca participando, como alguien que estudia un idioma antes de atreverse a hablarlo. La esposa de Freeman, Rachel, finalmente hizo la conexión. A través de contactos del ferrocarril subterráneo, había escuchado historias sobre una mujer extraordinariamente alta que había escapado de Georgia 2 años antes. Alguien a quien las autoridades aún buscaban, cuya descripción coincidía con su misteriosa observadora. Rachel e Isaiah redactaron un nuevo mensaje, reconociendo que comprendían que la figura podía ser una fugitiva y ofreciéndole protección explícita. Esta vez, la respuesta llegó en cuestión de días. Una noche de noviembre, la figura se acercó al taller de Freeman desde el bosque al caer la oscuridad. Isaiah y Rachel permanecieron en la entrada cuando Sarah apareció bajo la luz de la lámpara. Tan alta que tuvo que agacharse para pasar por el marco de la puerta, con ropa áspera y desgastada por la vida en la intemperie, su cuerpo delgado pero imponente, poderoso. Pero lo que más impresionó a Isaiah y Rachel fueron sus ojos, inteligentes, cautelosos, como los de alguien que había aprendido que cada interacción podía ser una trampa. «Soy la persona de los avisos de Georgia», dijo Sarah en voz baja, con una voz mucho más suave de lo que esperaban para alguien de su tamaño. «Pero fui retenida ilegalmente en el momento de mi partida y no maté a nadie durante la fuga. He estado viviendo en los bosques durante 2 años, moviéndome hacia el norte y evitando a la gente siempre que fue posible». A Isaiah le preguntó por qué no había buscado ayuda de los operadores del ferrocarril subterráneo o de las comunidades abolicionistas. La respuesta de Sarah reveló la profundidad de su cansancio. «Aprendí en la esclavitud que las personas que dicen querer ayudarme casi siempre quieren usarme para sus propios fines. Necesitaba estar segura de que su comunidad era diferente antes de confiar mi libertad a alguien». Durante las semanas siguientes se desarrolló una relación cautelosa. Sarah trabajaba en la granja de los Freeman principalmente de noche o al amanecer, ayudando con las tareas más pesadas: mover equipos, abrir terreno para la siembra de primavera, reparar estructuras del granero. Vivía en un pequeño cobertizo al borde del bosque, en lugar de hacerlo en la casa principal, claramente incómoda con los espacios cerrados y la cercanía de otras personas. Hablaba poco y evitaba a todos salvo a los Freeman, observando y escuchando más de lo que participaba. Rachel Freeman mostró especial interés en ayudarla a adaptarse. Le llevaba las comidas al cobertizo, se sentaba con ella al caer la tarde y le hacía preguntas suaves que no exigían respuesta. Poco a poco, fragmentos de la historia de Sarah comenzaron a salir a la luz. Su infancia en Virginia, vendida lejos de su madre a los 11 años. Los años de traslados constantes entre lugares de trabajo, siempre valorada por su fuerza pero siempre sospechada.
y Riverton Hall, del que habló solo una vez, brevemente. Ellos estaban haciendo cosas que me habrían matado tarde o temprano. Decidí que si la muerte venía de todos modos, elegiría la versión en la que sobrevivía. Habló más sobre la instalación del Dr. Hayes, explicando cómo había comprendido gradualmente que sus experimentos, aunque crueles, le enseñaban conocimientos anatómicos valiosos, incluso si su propósito era extraer información de ella. Él creía que me estudiaba, le dijo Sarah a Rachel una noche, pero yo lo estudiaba a él, aprendiendo cómo funcionan los cuerpos, dónde son débiles, cómo incapacitar a alguien de manera eficiente. Pensé que, si iba a escapar, debía saber esas cosas. Él me dio la educación que necesitaba para ser libre. Esa revelación inquietó profundamente a los Freeman. Comprendieron que estaban dando refugio a alguien que no solo tenía la capacidad física, sino también el conocimiento técnico para ser verdaderamente peligrosa. Hablaron sobre si debían pedirle que se marchara, debatiéndose entre su compromiso de ayudar a las personas fugitivas y su responsabilidad de proteger a la comunidad. Finalmente decidieron tener una conversación franca con Sarah sobre sus preocupaciones. Cuando plantearon el tema, la respuesta de Sarah los sorprendió. Permaneció en silencio un largo momento antes de decir: «Entiendo sus temores. Son razonables. Aprendí la violencia como herramienta de supervivencia, y soy buena en ello. Pero no quiero que la violencia me defina más. Quiero aprender a vivir sin ella, a existir en una comunidad sin ser víctima ni amenaza». Por eso observé su comunidad durante meses antes de acercarme, para saber si una vida así era siquiera posible. Hizo una pausa, mirando sus manos, esas manos grandes y poderosas que habían matado a 4 hombres, roto cadenas y construido una vida en el bosque. En los bosques era libre, pero estaba sola. Sobrevivía, pero no vivía. Quiero aprender a hacer ambas cosas. Ser libre y vivir entre la gente. Eso es lo que les pido que me enseñen. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Sarah comenzó a aparecer durante el día, ayudando en proyectos de construcción comunitaria, donde su fuerza extraordinaria hacía más fáciles tareas que normalmente requerían maquinaria o muchos trabajadores. Asistía a las reuniones nocturnas en la casa de los Freeman, sentada en silencio mientras escuchaba las conversaciones sobre las cosechas, el clima, la política local y los pequeños dramas de la vida cotidiana. Empezó ya a aprender a leer y escribir de forma más formal. Había adquirido nociones básicas de alfabetización a lo largo de los años, pero nunca había recibido instrucción sistemática. Rachel Freeman se convirtió en su maestra, y Sarah demostró ser una alumna dedicada, practicando las letras a la luz de la lámpara en su cobertizo hasta altas horas de la noche. Los niños de la comunidad, menos condicionados por los temores y prejuicios de los adultos, se acercaban a Sarah con curiosidad natural. Le hacían preguntas directas sobre su altura, sobre de dónde venía, sobre cómo era ser tan alta. Sarah les respondía con honestidad y sencillez, y pronto varios comenzaron a visitarla por las tardes, observándola mientras trabajaba en proyectos de carpintería o pidiéndole que levantara objetos pesados solo para verla hacerlo. Los adultos notaron que Sarah se mostraba más relajada con los niños, que algo en su expresión siempre alerta se suavizaba cuando un pequeño le pedía ayuda para alcanzar una pelota atrapada en una rama alta o para aprender a usar un martillo correctamente. Para la primavera de 1857, Sarah se había convertido en una figura visible, aunque aún algo enigmática, dentro de la comunidad. Había aprendido a desenvolverse con mayor soltura en las interacciones sociales, aunque seguía siendo reservada y prefería escuchar antes que hablar. Había empezado a ayudar en otras granjas además de la de los Freeman, ofreciendo su trabajo a cambio de aprender distintos oficios: tonelería, trabajo en cuero, tejido. Isaiah Freeman escribió en su diario que Sarah era,
como alguien que está construyendo para sí misma una educación completa sobre lo que significa ser libre, aprendiendo todo lo que se le negó durante la esclavitud. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, el horror del pasado de Sarah amenazó con alcanzarla. Si esta historia te ha dado escalofríos, comparte este video con un amigo amante de los misterios oscuros de la historia. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte más relatos como este. Acompáñanos mientras descubrimos qué ocurrió después. El progreso de Sarah se vio amenazado cuando llegaron noticias al condado de Chester. Un hombre que afirmaba ser cazador de esclavos de Carolina del Sur hacía preguntas en pueblos cercanos sobre una mujer inusualmente alta que vivía en la zona. La descripción coincidía demasiado bien con la de Sarah, y los líderes comunitarios comprendieron que la búsqueda nunca había terminado del todo, que en algún lugar alguien aún creía que capturarla valía la pena. La comunidad se enfrentó a una decisión. Muchos la instaron a huir más al norte, hasta Canadá, donde estaría fuera del alcance de las leyes estadounidenses sobre esclavos fugitivos. Pero Sarah, en la primera reunión comunitaria en la que habló públicamente, defendió quedarse. «Estoy cansada de huir. Pasé 9 años en esclavitud y 3 en el bosque. Quiero aprender a vivir como una persona libre dentro de una comunidad, y no puedo hacerlo si sigo moviéndome. Si vienen por mí, que vengan. Pero ya no voy a correr». Sus palabras tuvieron peso. La comunidad había sido testigo de su transformación durante los últimos meses. Habían visto su determinación por construir una vida, no solo por sobrevivir. Isaiah Freeman consultó con abogados abolicionistas en Filadelfia sobre el estatus legal de Sarah. Ellos confirmaron que teóricamente podía ser arrestada bajo la ley de esclavos fugitivos, pero señalaron varios factores que complicaban su caso. Su estatus legal ya era ambiguo antes de escapar. Propiedad estatal transferida a Hayes bajo condiciones dudosas. Habían pasado casi 10 años desde Riverton Hall, con testigos muertos o dispersos y registros perdidos. Y lo más importante, reabrir su caso significaría volver a hablar de lo ocurrido en Riverton Hall y en la instalación del Dr. Hayes, temas que muchas personas poderosas tenían fuertes incentivos para mantener enterrados. La comunidad ideó una estrategia coordinada. Documentaron la vida actual de Sarah, reuniendo testimonios de decenas de personas sobre su integración pacífica y sus contribuciones. Prepararon documentos legales argumentando que perseguirla no tendría otro propósito que perpetuar la injusticia. Y se aseguraron de que, a través de varios canales, se supiera que cualquier intento de llevarse a Sarah por la fuerza encontraría resistencia organizada. El cazador de esclavos, Walter Pembroke, continuó su investigación con confianza, creyendo que encontrar a alguien tan distintivo sería fácil. Pero subestimó la organización de la comunidad y las complicaciones legales. Cuando intentó obtener órdenes judiciales, se enredó en exigencias burocráticas que requerían demostrar propiedad clara. Cuando hizo averiguaciones informales, se encontró con un silencio coordinado y una deliberada desinformación. Tras varias semanas, Pembroke recibió instrucciones de abandonar la búsqueda. Correspondencias descubiertas años después sugieren que el propio Dr. Hayes, consultado para proporcionar documentación de propiedad, desaconsejó continuar. Hayes escribió: «El sujeto en cuestión ha demostrado una notable capacidad de resistencia. El costo y el riesgo de su recaptura probablemente superen cualquier posible beneficio. Algunas batallas es mejor no librarlas». La amenaza inmediata pasó. Sarah permaneció en el condado de Chester, y el éxito de la comunidad, al resistir los intentos de Pembroke, fortaleció su identidad colectiva y su determinación. Para Sarah, la experiencia le otorgó algo que nunca había sentido:
La sensación de estar protegida, no solo tolerada, de ser alguien que valía la pena defender, de pertenecer a algo más grande que ella misma. Los años siguientes transformaron a Sarah de maneras más profundas que sus circunstancias externas. Compró 5 acres de tierra junto a la propiedad de los Freeman con el dinero ganado por su trabajo, usando las habilidades aprendidas en la comunidad para construir su propia cabaña. Cultivaba su tierra, producía su propio alimento y seguía trabajando por encargo en proyectos que requerían su fuerza extraordinaria. Pero lo más importante fue que empezó el trabajo lento y difícil de aprender a vivir sin la vigilancia constante que la esclavitud le había inculcado. Rachel Freeman registró esa transformación en sus diarios. En 1858 escribió: Sarah está aprendiendo que no todo sonido significa peligro, que no toda pregunta es una trampa. La semana pasada se rió de algo que dijo Isaiah, la primera vez que la he escuchado reír de verdad, no solo reconocer un chiste. El sonido fue extraño, como si tuviera que recordar cómo hacerlo, pero fue real. Para 1860, mientras la nación avanzaba hacia la guerra civil que finalmente destruiría la institución que había definido los primeros años de la vida de Sarah, ella había construido algo que habría parecido imposible en los tiempos de Riverton Hall. Asistía con regularidad a las reuniones comunitarias, participaba en las decisiones colectivas e incluso había comenzado a enseñar a los más jóvenes oficios prácticos: carpintería, herrería, mecánica básica. Los niños que al principio se habían acercado a ella con curiosidad, ahora la buscaban para aprender, y Sarah se había convertido en una maestra paciente, aunque exigente. Cuando llegó la guerra, Sarah contribuyó a la causa de la Unión de manera práctica, poniendo su fuerza y conocimientos al servicio de la libertad. Ayudó a construir fortificaciones de tierra para las unidades de milicia de Pensilvania, preparadas para defender el estado de posibles incursiones confederadas. Prestó servicio en operaciones logísticas del ejército, utilizando su fuerza para mover materiales que normalmente requerían equipos de hombres o caballos. Donó alimentos de su granja para abastecer a los regimientos que pasaban por la región, pero rechazó todos los intentos de convertirla en símbolo o heroína pública. «Yo no soy una historia para que otros la cuenten», le dijo a un periodista persistente que la había encontrado, buscando un relato inspirador de fuga y triunfo. «Soy una persona que intenta vivir una vida. Si mi existencia demuestra algo sobre la capacidad o la resistencia humana, está bien, pero no voy a representar mi trauma por los propósitos políticos de nadie, por más justa que crean su causa». Después de la guerra, mientras la reconstrucción avanzaba con dificultad y los antiguos esclavizados en el sur trataban de construir vidas en libertad, algunos que conocían la historia de Sarah sugirieron que presentara demandas legales: compensación por sus años de esclavitud o reconocimiento formal de los abusos sufridos. Sarah rechazó siquiera considerarlo. Volver a esa vida, incluso para buscar justicia, le daría más poder sobre mi presente del que merece. Explicó a Isaiah Freeman: «Prefiero vivir hacia adelante, no mirando atrás. El sistema que me retuvo ya no existe. Los hombres que me abusaron están muertos o envejecidos. ¿Qué ganaría reviviendo esos años, salvo más dolor? Prefiero gastar mi energía construyendo algo bueno en lugar de pelear con fantasmas». Aún así, Sarah habló ocasionalmente sobre sus experiencias, pero en contextos muy seleccionados. Conversaba con otros antiguos esclavizados que luchaban con la transición hacia la libertad, compartiendo lo que había aprendido sobre cómo construir una vida después del trauma. Aconsejaba a los jóvenes de la comunidad sobre la paciencia, el largo proceso de sanar, y la importancia de decidir quién querían ser en lugar de definirse por lo que les habían hecho. En 1867, una joven llamada Clara llegó al condado de Chester tras escapar de Maryland.
Era alta, no tanto como Sara, pero lo suficiente para haber sido objeto de castigos y vigilancia constante durante la esclavitud. Llegó traumatizada, incapaz de dormir en espacios cerrados, sobresaltándose ante cualquier movimiento brusco, hablando solo en susurros. La comunidad la llevó ante Sara. Durante los meses siguientes, Sara y Clara pasaron horas juntas. Trabajaban lado a lado en los campos de Sara, y Clara aprendía poco a poco que el trabajo físico podía elegirse, no imponerse. Por las noches se sentaban juntas, y Sara hablaba suavemente sobre su propio camino, de sobrevivir a vivir. Rachel Freeman anotó en su diario: Sara está enseñando a Clara lo que ella misma tuvo que aprender sola, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de elección, y que aprender a elegir después de años sin poder hacerlo es un trabajo difícil por sí mismo. Clara finalmente construyó su propia vida en el condado de Chester, estableciendo una pequeña granja y convirtiéndose en una miembro valiosa de la comunidad. Años después, diría que Sara le había salvado la vida, no mediante un rescate dramático, sino con el ejemplo paciente de lo posible, con la prueba viva de que alguien podía sobrevivir a cosas terribles y aún así llegar a ser completo. A medida que Sara entraba en sus 40 y 50 años, se convirtió en una figura mayor de la comunidad, alguien a quien los jóvenes buscaban para pedir consejo, cuya presencia en las reuniones tenía peso, alguien cuya historia era conocida, pero no definida por el trauma. Seguía siendo físicamente imponente. Su fuerza se mantenía mucho más allá de la edad en que la mayoría empezaba a debilitarse. Continuaba siendo callada, prefiriendo la acción a las palabras, pero había aprendido a vivir abiertamente, a aceptar ayuda cuando se la ofrecían, a permitir que la cuidaran. En 1872, Rachel Freeman registró una conversación que capturaba algo esencial del viaje de Sara. Habían estado hablando de su pasado, algo poco habitual, pues Sara seguía evitando esos recuerdos. Rachel le preguntó si alguna vez se arrepentía de la violencia en Riverton Hall, si la perseguía el haber matado a 4 hombres. Sara guardó silencio por un largo momento antes de responder. No me arrepiento de lo que hice. Esos hombres tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Lo que me atormenta no es la violencia, sino cuánto de mi vida se consumió simplemente sobreviviendo. Aprendí a leer a los 30. Aprendí matemáticas reales a los 32. Descubrí que disfrutaba construir cosas, crear en lugar de destruir, y todo eso solo después de escapar. ¿Cuánto de mí se perdió en esos años en los que toda mi inteligencia y fuerza se dedicaban solo a resistir? Miró sus manos, ahora envejecidas, marcadas por décadas de trabajo duro, pero aún poderosas. Eso es lo que cargo conmigo. No culpa por la violencia, sino tristeza por lo que podría haber sido si hubiera sido libre desde el principio. Pero luego recuerdo que quien soy ahora incluye todo lo que sobreviví para llegar a ser. Los años perdidos me formaron, incluso cuando me arrebataron tanto. Contengo tanto la pérdida como lo que construí a partir de ella. Cuando Sara murió en enero de 1889, a los aproximadamente 65 años, su fallecimiento marcó el fin de una era para la comunidad negra del condado de Chester. Más de 200 personas asistieron a su funeral. Antiguos esclavizados que conocían su historia y se habían inspirado en ella. Niños a los que había enseñado, ahora adultos con hijos propios, vecinos que habían trabajado a su lado durante décadas y personas que viajaron desde otros estados para rendir homenaje a una vida cuyo significado trascendía sus circunstancias individuales. La comunidad erigió una lápida sencilla sobre su tumba, con su nombre, sus años de vida y una sola línea adicional. Sobrevivió para vivir. Sin mención de su altura extraordinaria,
sin referencia a Riverton Hall ni a la violencia que marcó sus años en cautiverio, sin narrativa dramática de fuga y triunfo, solo el reconocimiento del logro más fundamental de su vida, que no solo había sobrevivido a circunstancias terribles, sino que había aprendido a vivir plenamente más allá de ellas. Durante su funeral, Isaiah Freeman dijo simplemente: «Sarah nos enseñó que la libertad no se concede con la ausencia de cadenas, sino que se gana cada día con la decisión de vivir abiertamente, de arriesgar la conexión, de construir en lugar de limitarse a sobrevivir». Nos mostró que la sanación es posible incluso tras las peores heridas, que la transformación es real, que lo que elegimos ser importa más que lo que nos hicieron. Todos somos mejores por haberla conocido. En Carolina del Sur, la plantación Grayson finalmente desapareció por completo. La tierra fue subdividida y vendida a varios propietarios tras décadas de cambios de manos. Los edificios donde Sarah había sido recluida se derrumbaron, poco a poco reclamados por el bosque y el pantano. Nunca se colocó una placa histórica en el lugar. De vez en cuando, los historiadores locales mencionaban la propiedad en trabajos académicos, pero los detalles permanecían ocultos tras un lenguaje eufemístico sobre dificultades laborales y problemas de gestión. Los documentos de investigación del Dr. Hayes, publicados póstumamente por su hija en 1876, generaron una breve controversia en los círculos médicos antes de desvanecerse en la oscuridad. Algunos elogiaron la amplitud de la documentación, mientras que otros condenaron la ética de sus métodos. El debate acabó extinguiéndose a medida que surgían nuevas líneas de investigación. Sin embargo, el nombre de Hayes quedó manchado por su asociación con las preguntas que había preferido evitar. El costo del conocimiento obtenido mediante la explotación. Los 4 capataces que murieron en Riverton Hall, Finch, Huxley, Crenshaw y Vernon, desaparecieron gradualmente incluso de la memoria local. Sus nombres sobrevivieron únicamente en lápidas desgastadas en distintos cementerios del distrito de Beaufort, sin indicación de cómo murieron ni de qué hacían aquella noche de agosto de 1847. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O que aún quedan secretos enterrados en esos registros de plantaciones olvidadas y diarios destruidos? ¿Qué imaginas que pensaba Sarah durante aquellos 2 años sola en el bosque, aprendiendo a vivir sin cadenas, pero aún sin estar lista para vivir entre otros? Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué es lo que más te impacta de este caso. Si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más relatos olvidados de los capítulos más oscuros de América, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con alguien que aprecie historias que desafían nuestra comprensión de la resistencia y la capacidad humana. Y recuerda, la historia no se trata solo de los hechos que llegaron a los registros oficiales, sino también de las personas que sobrevivieron a circunstancias tan terribles que la única forma de seguir adelante fue convertirse en algo completamente nuevo. Nos vemos en el próximo video.